Estamos pasando un buen día, mis hermanos, y gracias damos a Dios por la oportunidad de estar en la escuela sabática y estudiando su palabra, el libro de Marcos. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. Hoy día vamos a estudiar un día en el ministerio de Jesús. Y vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias porque un día has enviado a Jesucristo para que Él tenga un ministerio de salvación. Gracias, Señor, porque en esta oportunidad vamos a estudiar acerca de ese ministerio. Que tu Espíritu Santo continúe con cada uno de nosotros y nos ayude a comprender tu palabra. Señor, de una manera especial, bendice a nuestros hermanos que han escrito en nuestra página y han pedido una bendición especial para ellos. Cuídales, Señor, y actúa según tu voluntad. Señor, bendícenos a cada uno y también cuídanos y especialmente cuida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Un día en el ministerio de Jesús, Marcos 1:17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es interesante que hay 4 evangelios, el evangelio de Mateo, Lucas, Juan y Marcos, y cada evangelio empieza de una manera particular. Mateo empieza con Jesús llamando discípulos y predicando el sermón del monte. Lucas empieza con la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Juan empieza con el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda de Caná. Y Marcos empieza con el llamado de 4 discípulos y lo que pasó un sábado en Capernaum. Ahora vamos a ver lo que dice el primer día. Sígueme. Marcos 1, 16, 18 y Marcos 1, 19, 20. Estos dos pasajes tienen similitudes. Vamos a ver que andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. En Marcos, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Entonces, en estos dos pasajes, Jesús llama a las personas donde se encuentren, en el momento que Él ve conveniente. Miren lo que dice luego, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y luego los llamó. Entonces Jesús les llama a ser sus discípulos. Y luego que, y haré que seáis pescadores de hombre. Jesús les dice que si responden, los convertirá en pescadores de hombres. ¿Y cuál fue la respuesta de estos pescadores? Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces los pescadores responden al llamado de Jesús. ¿Responden al llamado de quién? ¿Quién les estaba llamando? Aquel que se dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los pescadores siguieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Dios que se hizo hombre para salvarnos a cada uno de nosotros. Y el mismo Dios que se hizo hombre nos está llamando a cada uno de nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él quiere que nosotros seamos también sus discípulos. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos?
¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar su llamado, mis queridos hermanos? Ojalá que nosotros aceptemos su llamado. El segundo día dice un inolvidable servicio de adoración. Marcos 1, 21 y 22, miren lo que dice. Y entraron en Capernaum. Capernaum era muy importante para Jesús. ¿Por qué? Miren lo que dice Marcos 2, 1. Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en su casa. Capernaum era la ciudad donde él se había asentado. Miren lo que dice esta versión. Enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Entonces Capernaum fue su base de operaciones. Y luego, ¿qué dice el versículo? Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Jesucristo? Enseñaba. ¿Y cómo enseñaba? ¿Cómo? Miren lo que dice. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Enseñaba su doctrina con autoridad. ¿Y por qué enseñaba con autoridad? Porque miren cómo Satanás reconoció que Jesucristo era el Mesías. Miren lo que dice aquí, Marcos 1, 23 al 25. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces Jesús es el santo emisario de Dios, el Mesías que estaba esperando el pueblo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Pero Jesús les reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Marcos 1, 26 y 28 continúa. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Ahí estaba Jesucristo. Jesucristo, el que tenía la autoridad, el que era el emisario de Dios, era el Mesías. Y cuando enseñaba, no enseñaba como quienes, como los escribas. ¿Y qué pasaba con los escribas? ¿Por qué no tenían esa autoridad que tenía Jesús? Miren lo que dice Juan 5, 39 al 42. Jesús les dice a los escribas: «Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Me niegan, no quieren venir a mí, aunque escudriñan las sagradas escrituras. Miren lo que continúa: «Gloria de los hombres no he recibido, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros». La doctrina de Jesús era amor en acción. La doctrina de los escribas no tenía el amor de Dios en su enseñanza. Por eso Jesús tenía poder en su doctrina, en su enseñanza. Mis queridos hermanos, solamente en Cristo, solamente en Dios, solamente si hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener el poder para predicar la Santa Biblia. Miren lo que dice Mateo 11, 2 y 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Vinieron a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el emisario de Dios
Dios o vamos a esperar a otros? Jesús no respondió con un sí o no. Lo único que dijo Dios es lo que había enseñado: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué les dijo? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Por sus frutos los conoceréis. Jesús era el Mesías. Pero en esta oportunidad Jesús dijo algo. Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de ahí. Jesús hizo un llamado a guardar silencio acerca de quién era Él. Y eso nos conduce al tercer día, más ministerio sabático. Marcos 1, 21, 22. ¿En qué día Jesús enseñaba en la sinagoga? En los días de reposo. Jesús hizo el servicio religioso en día sábado. Miren lo que pasó en Marcos 1, 29 al 31. Al salir de la sinagoga, o sea, después que terminó el servicio religioso, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la liebre y ella le servía. Dos cosas importantes ocurrieron ese día sábado. Jesús sanó a la suegra de Simón, y cuando ella había sido sanada, ella comenzó a servir a Jesús y a los invitados. Dos cosas importantes. Y cuando Jesús sanaba en día sábado, ¿cuál era la pregunta importante, especialmente de los fariseos? Mateo 12, 10 al 12. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito lo que Jesús hizo en el día de reposo? Y miren lo que continúa. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Jesús mostró que es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Qué más ocurrió ese día? Marcos 1, 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Entonces, después de la puesta del sol, empezando el domingo, Jesús continuó sanando. Y luego dice aquí: y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Entonces toda la ciudad se dio cita en la puerta de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Miren lo que dice la hermana de Huay en El deseado de todas las gentes, página 225. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente
hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso, pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sí, mis queridos hermanos, a pesar que estaban cansados, a pesar que había sido un día de reposo con muchas actividades, Él se puso a orar. Y eso nos lleva a lo que dice el cuarto día, el secreto del ministerio de Jesús. ¿Cuál fue el secreto del ministerio de Jesús? Miren lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mis queridos hermanos, la oración fue el foco de la acción de Jesús. Miren lo que dice Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Lucas 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oh, mis hermanos, Jesús oraba y nosotros tenemos que orar. ¿Y cuándo oraba Jesús? ¿Cuándo? Miren lo que dice estos versículos. A veces muy de mañana, a veces oraba antes de que llegue la noche, al atardecer. A veces oraba durante toda la noche. Entonces Jesús oraba en todo momento y nosotros tenemos que orar en todo momento. Mis queridos hermanos, el poder de Jesucristo radicaba en la oración. Por eso Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Por qué tiene él esa autoridad? Los discípulos también se preguntaron eso. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa autoridad? ¿Por qué nosotros no tenemos esa autoridad? Miren lo que dice Marcos 9:26-29. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no tenemos ese poder que tú tienes? ¿Por qué nosotros no tenemos el poder para vencer el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren la respuesta de Jesús. Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús enseñó que la oración da poder para vencer al enemigo. Hay que orar, mis hermanos, en toda oportunidad, como Jesús lo hacía. En este caso, en Marcos 14:32 y 34, ¿cómo oró Jesús? Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo,
dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Cuándo hay que orar, mis hermanos? Jesús modeló que la oración da fortaleza cuando uno está afligido, especialmente cuando tenemos problemas, cuando estamos afligidos por alguna cosa, tenemos que orar. Marcos 1, 36 al 38, y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué vino Jesucristo? Para predicar el Evangelio. Y Jesucristo oraba. ¿Para qué oraba? Jesús oraba para cumplir su misión. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros vamos a cumplir nuestra misión, debemos seguir el ejemplo de Jesús, debemos orar. El quinto día dice: ¿puedes guardar un secreto? Miren lo que dice Marcos 1, 40 y 41. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo. Ahí se encontraba un leproso que estaba frente a la última oportunidad de ser limpio. Él casi había perdido toda esperanza. ¿Por qué? Porque no había registro de un leproso que fuera sanado desde los días de Elías. Según la creencia popular, el leproso estaba bajo la maldición de Dios. ¿Cómo podría acercarse a Jesús para presentar su pedido? Estaba casi imposibilitado, era su última oportunidad. Y entonces le dijo a Jesucristo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Por qué? Porque Jesucristo inmediatamente limpió al leproso. ¿Por qué? ¿Cuál era la misión de Jesucristo? Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo le dijo al leproso: si quiero, sé limpio, porque esta es mi misión. La misión de Cristo es salvarnos. Mis queridos hermanos, Él está haciendo todo lo posible para salvarnos. A veces estamos como el leproso, que pensamos que ya no tenemos oportunidad. Jesús es nuestra última esperanza y debemos acudir a Él, y Él siempre está dispuesto para darnos la mano. Marcos 1:42 dice: y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Qué le dijo Jesús? Marcos 1, 43 al 45. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. No digas nada, cumple con la ley. No digas a nadie nada, solo cumple con la ley. Pero ¿qué pasó con el leproso? ¿Qué hizo? Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Él no se quedó callado. Yo he visto, he conocido al Mesías. Yo sé que Él es el Mesías. Mis queridos hermanos, así ocurre con el cristiano. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y experimentado. Entonces el leproso
poderoso comenzó a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Mis queridos hermanos, el ministerio de Jesús, la misión de Jesús es salvarnos, y no importa lo que hemos hecho, no importa lo que ha pasado con nosotros, no importa si estamos en la última oportunidad, Jesús está dispuesto a salvarnos. Lo único que Él desea es: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Ojalá que podamos entregar nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.